Mientras Oriente Medio se encuentra al borde de un gran punto de inflexión después de meses de conflicto, Estados Unidos e Irán han alcanzado, según los informes, un acuerdo histórico. Los precios del petróleo están bajando, los mercados globales están reaccionando y los líderes mundiales lo están calificando como un paso hacia la paz. Pero, ¿es este el comienzo de la estabilidad o simplemente una pausa temporal antes de otra crisis? En este video, analizaremos lo que realmente significa este acuerdo. ¿Por qué el Estrecho de Hormuz es importante y qué podría suceder después en Oriente Medio? Comencemos. Buenas noches y bienvenidos al canal. Hoy estamos observando uno de los acontecimientos más importantes en la guerra de Oriente Medio, ya que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que los funcionarios llaman un acuerdo provisional para detener su conflicto y reabrir el Estrecho de Hormuz, una de las rutas de transporte de petróleo y gas más importantes del mundo. Según Reuters y Associated Press, el acuerdo aún no está completamente finalizado, pero está siendo considerado como un gran avance diplomático después de meses de combates, tensiones regionales, impactos en el mercado petrolero y temores de que el conflicto pudiera extenderse aún más por Oriente Medio. El punto clave en este momento es el siguiente: el acuerdo es preliminar. Eso significa que el anuncio ya se ha hecho. Ambas partes han señalado su conformidad y los líderes internacionales están reaccionando positivamente. Pero la firma final y la implementación completa siguen siendo importantes. Los informes indican que se espera que el acuerdo sea firmado formalmente en Suiza, con Pakistán desempeñando un papel de mediación. Hasta que esa firma se produzca y hasta que las acciones militares sobre el terreno y en el mar realmente se detengan, la situación seguirá siendo frágil. Por eso, los analistas lo califican como un avance importante, pero todavía no como un final garantizado de la crisis. En el centro de este acuerdo se encuentra el Estrecho de Hormuz. Para los espectadores que quizás no sigan de cerca las rutas energéticas, el Estrecho de Hormuz es un paso estrecho entre Irán y Omán, y es uno de los puntos de estrangulamiento más importantes para los envíos globales de petróleo y gas natural licuado. Cuando las tensiones aumentan allí, los precios de la energía en todo el mundo pueden dispararse. Cuando la ruta se bloquea o los barcos tienen miedo de atravesarla, los suministros de petróleo pueden retrasarse, los costos de transporte pueden aumentar y la gente común puede sentir el impacto a través de los precios del combustible, los costos de transporte, las facturas de electricidad y la inflación. Por eso, una crisis militar en una vía fluvial estrecha puede convertirse rápidamente en un problema económico global. Según los informes, el acuerdo propuesto reabriría el Estrecho de Hormuz y levantaría algunas medidas de bloqueo, pero las compañías navieras siguen siendo muy cautelosas. Reuters informó que incluso después de que se anunciara el acuerdo, muchas empresas de transporte no estaban preparadas para reanudar inmediatamente el movimiento normal a través del estrecho. La razón es simple. En una zona de guerra, un acuerdo sobre el papel no elimina instantáneamente todos los peligros. Todavía puede haber minas, embarcaciones militares, reglas poco claras, preocupaciones relacionadas con los seguros y el riesgo de que una de las partes interprete mal los movimientos de la otra. Los informes también indican que más de 100 petroleros seguían esperando claridad, mientras que solo se había reanudado un movimiento limitado. La reacción del mercado fue inmediata. Los precios del petróleo cayeron después del anuncio porque los operadores creían que el riesgo de un bloqueo a largo plazo había disminuido. Los mercados bursátiles mundiales también reaccionaron positivamente, ya que los inversores consideraron el posible fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán como un gran alivio para la economía mundial. Associated Press informó que los precios del petróleo cayeron más de $4 por barril después del acuerdo provisional. Mientras Oriente Medio se encuentra al borde de un gran punto de inflexión después de meses de conflicto, Estados Unidos e Irán han alcanzado, según los informes, un acuerdo histórico. Los precios del petróleo están bajando, los mercados globales están reaccionando y los líderes mundiales lo están calificando como un paso hacia la paz. Pero, ¿es este el comienzo de la estabilidad o simplemente una pausa temporal antes de otra crisis? En este video, analizaremos lo que realmente significa este acuerdo, por qué el Estrecho de Hormuz es importante y qué podría suceder después en Oriente Medio. Comencemos. Buenas noches y bienvenidos al canal. Hoy estamos observando uno de los acontecimientos más importantes en la guerra de Oriente Medio, ya que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que los funcionarios llaman un acuerdo provisional para detener su conflicto y reabrir el Estrecho de Hormuz, una de las rutas de transporte de petróleo y gas más importantes del mundo. Según Reuters y Associated Press, el acuerdo aún no está completamente finalizado, pero está siendo considerado como un gran avance diplomático después de meses de combates, tensiones regionales, impactos en el mercado petrolero y temores de que el conflicto pudiera extenderse aún más por Oriente Medio.
El punto clave en este momento es el siguiente: el acuerdo es preliminar. Esto demuestra lo frágil que es la situación. Incluso mientras los diplomáticos discuten acuerdos de paz, un ataque o el lanzamiento de un solo cohete puede reiniciar rápidamente un ciclo de represalias. También ha habido informes anteriores de que Israel llevó a cabo miles de ataques en Líbano durante el periodo de alto el fuego, según el ministro de Defensa libanés. Reuters informó que Líbano acusó a Israel de casi 3.500 ataques aéreos y cientos de explosiones controladas desde que se anunció un alto el fuego en abril. Israel afirma que está atacando la infraestructura de Hezbollah y previniendo futuros ataques. Líbano sostiene que la magnitud de la acción israelí está impidiendo que los civiles regresen a sus hogares y haciendo que cualquier alto el fuego sea extremadamente difícil de creer. Para las familias comunes del sur del Líbano, esta no es solo una historia diplomática. Se trata de si pueden regresar a sus hogares, si las carreteras son seguras, si los pueblos todavía cuentan con servicios básicos y si otro ataque podría ocurrir en cualquier momento. Incluso después de que se anuncie un acuerdo, las personas desplazadas pueden no saber si es seguro regresar. Por eso, las autoridades libanesas han estado advirtiendo a la población que no se apresure demasiado a volver a casa. La verdadera prueba de cualquier acuerdo no es solo lo que dicen los líderes en las conferencias de prensa, sino lo que sucede en las ciudades, zonas fronterizas y vecindarios que han vivido bajo fuego durante meses. Gaza es otra parte no resuelta de esta crisis más amplia. Reuters ha informado que los ataques israelíes continuaron en Gaza, incluso mientras los mediadores trabajaban para preservar los frágiles esfuerzos de alto el fuego. Gaza sigue bajo una severa presión humanitaria, con civiles enfrentando destrucción, escasez, desplazamiento e inseguridad. Incluso cuando los combates más intensos disminuyen, la situación no vuelve a la normalidad de la noche a la mañana. La gente todavía necesita alimentos, agua, medicamentos, electricidad, refugio y un paso seguro. Cualquier esfuerzo serio de paz en la región tendrá que abordar la situación de Gaza, porque sin avances allí, la ira y la inestabilidad seguirán alimentando el conflicto más amplio. La cuestión nuclear iraní también sigue sin resolverse. Esta es una de las principales razones por las que el conflicto se volvió tan peligroso en primer lugar. Los informes indican que el acuerdo provisional otorga a ambas partes un plazo de 60 días para abordar el programa nuclear de Irán y sus reservas de uranio. Eso significa que el acuerdo actual puede detener los combates inmediatos, pero todavía no resuelve la disputa más profunda sobre el enriquecimiento, las inspecciones, las sanciones y las garantías de seguridad. En palabras simples, esto puede ser una pausa en la guerra, pero las negociaciones más difíciles aún podrían estar por delante. Las Naciones Unidas han acogido favorablemente el acuerdo, pero también han pedido moderación en toda la región. Reuters informó que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dio la bienvenida al acuerdo e instó a todas las partes a implementarlo de buena fe. También expresó preocupación por los ataques israelíes contra zonas civiles en Líbano y por los ataques de Hezbollah, pidiendo que cesen las hostilidades y que se investiguen las posibles violaciones del derecho internacional. Esto es importante porque las organizaciones internacionales no solo están observando el acuerdo entre gobiernos, también están observando la protección de los civiles, la rendición de cuentas y si se respetaron las reglas de la guerra. La reacción de los países del Golfo también es importante. Los Emiratos Árabes Unidos instaron a la plena implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y enfatizaron la libertad de navegación a través del Estrecho de Hormuz. Eso importa porque los países del Golfo están directamente expuestos a cualquier tensión militar en la vía marítima. Sus economías, puertos, exportaciones de energía y rutas marítimas dependen de la estabilidad regional. Incluso si un conflicto se describe principalmente como Estados Unidos contra Irán o Israel contra grupos respaldados por Irán, países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait pueden sentir el impacto muy rápidamente. Para Estados Unidos, este acuerdo podría convertirse en un momento importante de política exterior. AP informó que el presidente Donald Trump se dirige a la cumbre del G7 después de anunciar el acuerdo preliminar, y se espera que el acuerdo sea un tema central entre los líderes mundiales. Es probable que Estados Unidos presente el acuerdo como un paso hacia el fin de la guerra, la reapertura de las rutas energéticas y la reducción de la presión sobre los mercados globales. Pero se espera que los legisladores y aliados estadounidenses planteen preguntas serias sobre los detalles, especialmente sobre las restricciones nucleares, el alivio de sanciones, los activos congelados y cómo se verificará el acuerdo. Irán, por otro lado, probablemente presentará este momento como una prueba de que resistió la presión y forzó las negociaciones. Los informes dicen que Irán quiere alivio de sanciones, acceso a fondos congelados y el fin de los bloqueos que afectan su economía. Pero Irán también enfrentará presión en casa.
Después de meses de conflicto y daño económico, el público iraní observará de cerca para ver si este acuerdo trae un alivio real o simplemente otra ronda de promesas políticas. Si la gente común no ve mejoras en los precios, el empleo, el comercio y la seguridad, la presión interna podría seguir siendo alta. La posición de Israel puede ser el mayor obstáculo para una calma regional más amplia. Si Israel continúa las operaciones contra Hezbollah en el Líbano y si Hezbollah continúa disparando hacia Israel, el conflicto podría seguir ardiendo incluso si Estados Unidos e Irán detienen los combates directos. Por eso muchos observadores están observando de cerca al Líbano. Irán tiene fuertes vínculos con Hezbollah y cualquier escalada allí podría poner a prueba el acuerdo entre Estados Unidos e Irán casi de inmediato. Si una de las partes cree que el alto el fuego está siendo violado a través de un intermediario o aliado, todo el acuerdo podría debilitarse. También está la cuestión de la confianza. En conflictos como este, la confianza suele ser muy baja. Estados Unidos quiere que Irán abra el estrecho de Hormuz y limite la actividad nuclear. Irán quiere alivio de sanciones y el fin de la presión militar. Israel quiere garantías de seguridad y libertad para atacar amenazas que percibe cerca de sus fronteras. Hezbollah quiere evitar ser debilitado o expulsado de sus bastiones. El Líbano quiere soberanía y el fin de la destrucción. Gaza necesita ayuda humanitaria y respuestas políticas. Cada parte tiene objetivos diferentes y muchos de esos objetivos chocan entre sí. Por eso, los próximos días son críticos. Una firma formal es importante, pero las verdaderas señales vendrán de las acciones. ¿Comienzan los barcos a moverse con seguridad a través de Hormuz? ¿Obtienen los petroleros la aprobación de los seguros? ¿Cambian las operaciones navales estadounidenses? ¿Las fuerzas iraníes se retiran? ¿Los ataques israelíes en el Líbano disminuyen o se detienen? ¿Hezbollah deja de lanzar proyectiles? ¿Gaza recibe más ayuda y menos ataques? ¿Los negociadores publican detalles o mantienen el acuerdo ambiguo? Estas son las cosas que nos dirán si este es un verdadero punto de inflexión o solo una pausa temporal. Los mercados energéticos también seguirán observando cada señal. Aunque los precios cayeron después del anuncio, los expertos advierten que la recuperación del suministro de petróleo y gas podría tomar tiempo. Los retrasos en los envíos, la confianza dañada, los costos de los seguros y los controles de seguridad pueden ralentizar el regreso a la normalidad. Por lo tanto, aunque el anuncio puede reducir el pánico, la gente no debería esperar que los precios mundiales de la energía vuelvan instantáneamente a donde estaban antes de la guerra. La dirección es positiva para los mercados, pero el proceso puede ser lento y desigual. Para los líderes mundiales, este momento es tanto una oportunidad como un peligro. Es una oportunidad porque las grandes guerras generalmente necesitan un primer paso, y este acuerdo podría ser ese primer paso. Es un peligro porque las expectativas pueden aumentar demasiado rápido. Si los líderes celebran demasiado pronto y luego continúan los combates en el Líbano o Gaza, la confianza pública puede derrumbarse. Si una parte dice que el acuerdo incluye algo y la otra parte lo niega, la confusión puede extenderse. Si los comandantes militares sobre el terreno no siguen las órdenes políticas, el alto el fuego puede fracasar en cuestión de horas o días. Otro punto importante es que el conflicto de Oriente Medio no es una sola guerra con una sola solución, es una red de conflictos conectados. Está la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Está el conflicto de Israel con grupos vinculados a Irán. Está la guerra y la crisis humanitaria en Gaza. Está el frente entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Hay preocupaciones de seguridad en Siria. Están las rutas marítimas del Golfo. Está la disputa nuclear. Están las sanciones y los activos congelados. Así que, cuando escuchamos la frase acuerdo de paz, debemos preguntar, ¿paz entre quiénes? ¿Bajo qué términos? ¿Y por cuánto tiempo? La parte más esperanzadora de las noticias de hoy es que la diplomacia vuelve a moverse. Después de meses de combates, amenazas, bloqueos, ataques y represalias, el hecho de que Estados Unidos e Irán siquiera estén hablando seriamente es significativo. La diplomacia no garantiza la paz, pero sin diplomacia, el único camino que queda es la escalada. Si este acuerdo crea espacio para más conversaciones, reduce el riesgo de un choque directo entre Estados Unidos e Irán y reabre una de las rutas marítimas más importantes del mundo, entonces podría reducir la presión no solo en Oriente Medio, sino en toda la economía global. La parte más preocupante es que el campo de batalla no sea silenciado por completo. El Líbano sigue siendo inestable, Gaza sigue sufriendo, Israel sigue rechazando ciertas retiradas. Hezbollah sigue siendo un factor importante. Las compañías navieras siguen siendo cautelosas. La cuestión nuclear sigue sin resolverse. Y cualquier error, disparo accidental o provocación política podría hacer retroceder la situación.